Queremos encontrar una ecuación de una función cuadrática que tiene un complejo cero de 2, 3 y... Aviso: en este problema solo están dando uno de los complejos cero, pero desde que los complejos cero van en pares conjugados, si 2, 3 y es un cero de la función que también es 2 más 3 y... Ese es el primer paso, es reconocer que tenemos dos complejos cero donde uno de ellos es 2, 3 y el segundo cero es Siemens 2 más 3 y... A continuación, si se dan los cero de una función cuadrática, nos da información sobre los factores de la función cuadrática. Para una revisión rápida, los cero o raíces de una función cuadrática son los valores x para los cuales la función f de x es igual a 0, y si nuestros ceros son r⁻1 y r⁻2, entonces una posible función cuadrática es f de x igual a cualquiera constante x un factor de x, r⁻1x el factor de x, r⁻2. Así otra vez aviso: como en estos factores estamos restruyendo los cero o raíces de la función cuadrática. Y luego un menos comentario. Si los cero dados son cero reales y graficamos la función cuadrática, los x-interceptos serán los cero de la función. Y como tenemos complejos cero Siemens, si graficamos la función, no intersectará el eje x otra vez. Porque tenemos estos dos, nuestra función f de x puede ser igual a cualquier constante x un factor de x, el primer cero de 2, 3 y... Aviso: como ponemos este cero hexaneutones padres. Y es importante x el factor de x, el segundo cero que es 2 más 3 y... Ahora mencionamos podemos tener una constante aquí. Pero vamos adelante y hagamos igual 1, así que no vamos a poner una constante aquí. Y ahora tenemos que multiplicar todo esto para encontrar nuestra posible función. Tenemos 4 productos aquí, 1, 2, 3 y 4, así que puedes ver por qué tenemos un número complejo aquí. Multiplicar esto tomará un poco de trabajo. En el siguiente video, mostraré un método alternativo que podemos utilizar para simplificar nuestro trabajo al completar el cuadrado en el orden inverso. Pero para este video, iremos adelante y multiplicaremos esto. F de x va a ser igual a x o x cuadrado. Siguiente tendremos este más x este número complejo negativo. Así tenemos x el número complejo y aquí tenemos otro negativo x un positivo. Así tenemos x el otro número complejo de 2, 3 y... Y entonces tenemos un negativo x un negativo para que sea más el producto de los dos números complejos. 2, 3 y 2 más 3 y... Ahora distribuiremos aquí y tendremos 4 productos más aquí. Tenemos x cuadrados, 2x, 3y, 2x más 3y. Y entonces estos son conjugados. Tenemos 2x a Siemens 4. Los dos próximos productos deben ser opuestos, así que iré adelante y mostraré eso. 2x más 3y es más 6y, y tenemos 3y x2 eso, 6y y luego tenemos 9y cuadrado o 9y cuadrado. Ahora queremos simplificar esto. Aviso: aquí tenemos un 3y más 3y. Estos dos tienen una suma de 0 porque son opuestos. Y aquí tenemos más 6y, 6y esto también nos daría 0. Veamos lo que hemos dejado ahora. Tenemos f de x igual a x cuadrado, combinando como términos, 2x va a ser 4x. Y luego nos quedamos con más 4, 9y cuadrado, pero recuerda que y cuadrado es igual a menos 1. Así que esto termina a ser más 9. Así que este termina a ser 4 más 9. Así que una posible función con estos ceros Siemens sería f de x igual a x cuadrado, 4x y luego 4 más 9 sería más 13. Y otra vez,
Este es solo una posible función que tiene los 0 dados porque recuerda si queremos podríamos poner una constante aquí en la parte delantera que cambiaría los coeficientes pero no los 0. Y para terminar, avanzaremos y grafaremos esta función solo mostrar desde que los ceros son números complejos. No interceptarán el eje X y aquí está, como mencioné antes. Miraremos el mismo problema otra vez usando un método diferente que requerirá mucho menos trabajo usando el método de completar el cuadrado en la orden inversa. Espero que hayas encontrado esto útil.